El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con él, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se lo llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos también salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios vivo». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. El texto bíblico del apóstol San Pablo a los Colosenses es un texto tranquilo, es un texto donde vemos al apóstol como aceptando el buen comportamiento de la comunidad, porque pues vemos que lo que pide es que le demos gracias a Dios porque han recibido la fe y porque ellos, a la altura de lo que han recibido, se han comportado. Y no es para menos, queridos hermanos. Yo creo que cuando nosotros vemos un proceso de conversión, de transformación en nuestro metro cuadrado, de pronto en nuestra familia o con nuestros amigos, uno se pone muy feliz, porque uno desearía que lo que uno ha encontrado y lo que uno ha vivido en la iglesia, por la gracia de Dios, lo pudieran vivir muchas otras personas. En mi familia son muchas las ocasiones en las que yo he deseado que mi hermana o mi sobrino o mi madre vivan muchas experiencias que uno ha tenido con el Señor Jesús. Pero ni siquiera eso, queridos hermanos, nos debería de mover a nosotros, porque la experiencia con el Señor es personal y no hay necesidad que tengan que experimentar lo que yo he vivido con el Señor Jesús. Ellos con toda seguridad han vivido algo con el Señor Jesús diferente a lo que yo viví. Muy probablemente antes de mi proceso de conversión también muchas personas pudieron haber orado y pudieron haberle expresado al Señor: Señor, qué bueno que Guillermo sintiera lo que yo siento en estos momentos en el corazón. Qué bueno que Guillermo un día pudiera vivir lo que yo estoy viviendo contigo. Es probable, pero no nos debe siquiera mover eso.
lo que nos debe de mover es lo que más o menos el apóstol le dice a Colosenses, y es que han aceptado la palabra de Dios y con gusto la han puesto en práctica, o sea, que han aceptado la voluntad de Dios. Eso es, queridos hermanos, lo que ustedes y yo tenemos que pedirle a Dios. Eso es lo que únicamente nosotros deberíamos de tener como petición, como oración para el Señor, para nosotros y para las demás personas. Uno se entretiene en muchas otras cosas, no son malas. Pedir un trabajo no es malo, pedir la salud como es mala, pedir e interceder por un hermano, ¿cómo va a ser malo? No es malo, pero ustedes no creen que en vez de pedir el trabajo y que en vez de pedirle al Señor que nos ayude a superar una determinada situación, ¿no es mucho mejor pedirle al Señor que Él un día pueda hacer en mí su santa voluntad? Y que el hermano X, Y o Z que tiene una situación particular pueda un día comprender y aceptar la voluntad de Dios, que muchas veces no quiere lo que estás viviendo, pero que lo permite por un mayor bien, por una más grande bendición, porque te necesita y te está preparando para una misión. Yo creo que la situación es como por ese lado, queridos hermanos. Yo no quería salir de Medellín, se los he dicho en varias ocasiones. No es que esté aburrido aquí, me siento feliz en Cali, me siento feliz como si estuviera en mi ciudad. No pude ejercer el ministerio en mi ciudad, pero estoy en una ciudad donde el Señor me tenía preparado un espacio, una comunidad tan linda como ustedes, unos momentos como este para compartir con ellos, con ustedes, la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros hacemos repulsa ante el querer de Dios, es que nosotros nos aporreamos. Y eso nosotros no lo entendemos fácilmente, hijos, porque todavía nos falta caminar mucho más, escuchando la voz del pastor, para escucharlo y para inmediatamente reconocer que es el buen pastor el que me llama, no cualquier pastor. Te pueden llamar muchos, pero tú solamente tienes que adiestrar el oído para escuchar al buen pastor. Y cuando Él te llame, pues dejarte llevar y dejarte traer y volver a llevar. Y en ese vaivén el Señor te moldea. El Señor nos va moldeando. Hijos, mientras más repulsa hagamos frente al querer del Señor y luchemos contra su santa voluntad, más duro se nos va a hacer todo. La enfermedad, el momento en que vivimos, la crisis económica, la crisis sentimental o emocional. Hermanos, el mismo pecado. ¿Por qué no le entregamos esas situaciones, el pecado más grande que tengamos? ¿Por qué no se lo entregamos al Señor y dejamos de luchar con eso? ¿Qué le decía el Señor a Pablo? Te basta mi gracia y punto. Yo sé a quién llamé. Yo sé lo frágil que eres tú, cualquiera de nosotros. Pero es el Señor y por el Señor que nosotros podemos levantarnos, movernos, existir, vivir, llenarnos de fe, llenarnos de esperanza. Y eso es lo que hoy el apóstol San Pablo siente y se lo expresa a los colosenses. Queridos hermanos, y si vamos al texto del Evangelio, es un texto bellísimo, queridos hermanos. Nos sigue recordando que estamos recorriendo
la vida pública del Señor Jesús. Y que este texto bíblico, al igual que el de ayer, nos recuerda muchos aspectos, entre otros, que el Señor Jesús también vivió un día agitado, como muchas veces nos toca vivirlo a nosotros, levantándose temprano, yendo a encontrarse con el Padre y salir, y comienza el uno: Señor, venga, Señor, por aquí, venga, vamos allí, vamos allí. Y obviamente era un ser humano con las dos condiciones, la humana y la divina, y en la humana se cansaba. ¿Y qué sucede? Que sale de la sinagoga, que sale de la casa de Dios, que sale del templo y comienza a vivir toda la pastoral de lo que él estaba meditando en la sinagoga. Nosotros, ¿qué hacemos cuando salimos de acá? ¿A dónde vamos? ¿Cuántos enfermos nos encontramos de aquí hasta la casa? ¿Y enfermos de qué? ¿Y cuál es la fiebre de la familia? ¿Y cuál es la fiebre de la comunidad? ¿Y cuál es la fiebre del grupo? ¿De cuál fiebre se necesita la sanación del Señor? Porque tiene un itinerario fuerte, pero durante todo el día está en contacto con Dios, con el Padre. Comienza con el Padre, termina con el Padre y durante todo el día hace la pastoral. Hijos, él no se va todo el día a orar, porque sabe, y lo dice en el texto, porque tiene que ir a otros pueblos a llevarles también el mensaje y a sanarlos. Y al igual que ayer, queridos hermanos, hoy el texto bíblico nos dice que fue sanando a muchos y de muchos salían demonios, que al igual que el día de ayer, también, entre comillas, reconocían que él era el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y como el día de ayer, ¿cómo le respondía al demonio? Cierra la boca y sal de ahí. Hoy hace lo mismo. Los increpa, no los deja hablar, porque sabían que él era el Mesías. No los deja hablar. Hijos, la demostración que el Señor tiene hoy en el texto bíblico con la curación de la suegra de Pedro es sola y exclusivamente para demostrarnos a nosotros que tanto era luz en la calle ayer, que sanaba y expulsaba a los demonios, como lo es en la casa hoy, sanando y curando la suegra. Muy probablemente él se hospedaba en la casa de Pedro y llegar a una casa, encontrar un enfermo y no hacer nada por él, ¿qué razón tiene? Y queridos hermanos, ese mismo gesto de sanación del Señor es el mismo gesto que ustedes y yo deberíamos de tener. ¿A cuál casa tienes que ir hoy? ¿Y a quién tienes que sanar hoy? Hoy el Señor nos da a ti y a mí el poder de su gracia, la autoridad que solamente le compete a Él y a los apóstoles, para que podamos ir en el camino del día, no sé a qué casa te vaya a llevar hoy, y no sé a quién te vaya a presentar, y no sé cuál sea la fiebre que tenga la persona que Dios te va a poner hoy en el camino, pero a esa persona tú la tienes que ayudar a levantar, tú la tienes que ayudar a sanar. Muchas veces, queridos hermanos, el Señor primero perdonó los pecados
y consecuencia del perdón de los pecados, volvía la salud a las personas. Yo se los he dicho muchas veces, queridos hermanos, el pecado llega, toca tu cuerpo físicamente, como no estás en estado de gracia, te enferma físicamente, te enferma el pecado. Sigue y toca tu alma. Como no hay gracia, se enferma el alma, se muere el alma, que es condenarse el ser humano. Cuando se muere el alma es porque quedó condenada y muere el cuerpo físicamente. Pero si nosotros nos revestimos de la gracia de Dios, cuando llega el pecado toca la barrera de la gracia y se desvanece. Eso es lo que nosotros no pensamos en el momento en que vamos y necesitamos la confesión. Y entonces nos preparamos ahí de cualquier forma. A ver, ¿yo qué le tengo que decir, Padre? Bueno, el Señor. Y ya. Y yo les he dicho que son 10 días de preparación para la confesión, con cada uno de los mandamientos. Por la mañana el mandamiento y por la tarde una bienaventuranza para analizarla. ¿Cómo estoy yo frente a esos actos que me pide el Señor Jesús? Y queridos hermanos, si nosotros entendemos eso y nosotros estamos en estado de gracia, ¿a cuántas personas podemos sanar? ¿A cuántas personas podemos liberar? ¿A cuántas personas, hijos, a cuántas personas solamente escuchándolos ellos se sanan? Con toda seguridad que a ustedes les ha pasado igual que a mí. No porque yo sea sacerdote, yo lo viví antes de ser sacerdote. Ve, Memo, es que imagínate que tra, y uno coge y uno ahí dice, ¿y esta persona por qué me está contando todo eso? ¿Y yo qué digo aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Y termina la persona y dice, Dios te pague, muchas gracias por escucharme. Qué especial. Yo, pero si yo no he hecho nada. Simplemente la escuchaste y ella lo que necesitaba era sacar todo lo que había dentro. ¿Y por qué a ti? Pues porque tú tienes que orar, porque es una persona que el Señor te concede para que le ayudes a sanar, para que le ayudes a quitar la fiebre, porque Él está necesitando un ser humano igual que una persona que tiene un problema para que lo escuche y para que se pueda sanar y para que a través de ti y de mí Él pueda orar. Eso es, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Y al igual que el Señor Jesús con la suegra de Pedro, sanarla para que inmediatamente se levante y se ponga a servirle a la comunidad. No para quedarse uno allá acostado, no, ya estoy sano, ya, aquí me voy a quedar. No, inmediatamente se puso en pie y comenzó a servirles. Eso es, queridos hermanos, encontrarnos con el Señor Jesús, abrir nuestro corazón. Él nos sana, nos levanta y a servir, a trabajar, a seguir sacando la pastoral adelante, a seguir anunciando el reino de los cielos, muchas veces sin necesidad de hablar, más bien mostrando un comportamiento y una actitud de un verdadero o una verdadera hija de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.